Encontrándonos a solamente días de las elecciones ecuatorianas, entrevistamos al sociólogo Giovanni Atariguana. Él es candidato asambleísta nacional por Unidad Popular, listas 2. Cuéntenos, ante todo, sociólogo Atariguana, ¿en qué parte del país se encuentra? Muy, muy buenas, Gustavo. Un fuerte abrazo a todo el público de Azuay. Sí, estamos en la carretera, en el sector de Colimes, rumbo al Empalme, y finalmente vamos a Esmeraldas. En la parte final de la campaña nos toca hacer un poco de intensidad, obviamente en las carreteras del Ecuador. Sabemos que estamos en silencio electoral con respecto a las encuestas. La campaña aún continúa hasta el día jueves. Hay prohibición de divulgar encuestas que siguen evolucionando, pero tenemos que usar como referentes aquellos datos que se dieron hasta el cierre de las encuestas hace ya casi 8 días. El jueves de la semana anterior fue el último día para divulgarlos. Estas tendencias daban cuenta de que difícilmente el candidato con el cual Unidad Popular ha hecho coalición en la provincia de La Suay y en algunas provincias del país, Yacu Pérez, difícilmente llegaría a la segunda vuelta. ¿Cuál es su opinión? Creo, Gustavo, que una vez más las encuestas he corrido el país, ubicamos cuál es el sentimiento de la gente, y creo que Yacu Pérez estará en la segunda vuelta y será el próximo presidente de los ecuatorianos. Por una simple razón, hay una disyuntiva, Gustavo. Quienes ya gobernaron no tienen nada nuevo que ofrecer al pueblo y el pueblo quiere algo nuevo. Eso nuevo es la Minga por la Vida, es Yacu Pérez, que representa a la gente honesta. Ya en el caso del señor Arauz, gobernó con Rafael Correa, Guillermo Lazo, son ellos responsables de la crisis y no tienen nada nuevo que ofrecernos a los ecuatorianos. Nosotros hemos sentido el apoyo y creemos efectivamente la vuelta. ¿Qué es lo que considera usted va a suceder por otra parte en la Asamblea? Allí lo que se vislumbra es una Asamblea variopinta, con muy pocos partidos, movimientos que tendrán un bloque también relativamente pequeño, es decir, no habrá mayorías claras, menos aplanadoras. Creo, Gustavo, que quienes somos parte de este proyecto con la Minga por la Vida, Pachacútec, Unidad Popular, tendremos un importante bloque en la Asamblea precisamente para apoyar al gobierno popular de Yacu Pérez. Necesitamos fiscalizar a la corrupción y hacer las leyes, el marco jurídico para que Yacu pueda pueda cumplir su programa y resolver los problemas de la gente. En todo caso, en cualquier circunstancia, habrá que gobernar con las mayorías populares en temas tan importantes como la reactivación productiva, el tema de educación, el tema de salud, de la seguridad social. Por supuesto, habrá que debatir, dialogar, pero habrá que poner sobre el debate el interés nacional por sobre el interés de pequeños grupos privilegiados. Obviamente, en el tema, para ponerle un caso, Gustavo, de plantearnos el tema de las tasas de interés, habrá quienes se opongan porque defienden privilegios. Nosotros vamos a proponer leyes urgentes como aquella de echar abajo el impuesto a la renta que están cobrando del 2% a los ingresos de los microempresarios, lo cual es realmente inconstitucional, porque el tendero, el comerciante, el que tiene una ferretería, tiene que efectivamente cobrar el impuesto sobre la ganancia, no sobre los ingresos. Entonces, ahí habrá debate y habrá quienes defiendan privilegios y quienes como nosotros defenderemos los derechos. Fresco estará para usted, sociólogo Atarihuana, lo que fue el gobierno de Rafael Correa, que dicho sea de paso, se inició con el apoyo y el auspicio del entonces Movimiento Popular Democrático. Luego terminaron en polos opuestos y Rafael Correa lo tildaba como los tirapiedras por sus frecuentes demostraciones públicas, paralizaciones, participación en manifestaciones, etcétera. Pero vemos que su agenda poco tiene que ver con esto. Ustedes hablan de reactivación productiva, de reformar la ley de fomento productivo, de entregar crédito para los sectores de la pequeña y mediana empresa. Explíquenos si es que esto se trata de un cambio de visión. Gustavo, nosotros siempre hemos tenido propuestas. Se trata de resolver los problemas de las familias ecuatorianas. Hay que defender el empleo, por supuesto. Nosotros nunca nos cansaremos de ser defensores de los derechos de los trabajadores, a estabilidad, a un salario justo.
pero también entendemos que es indispensable apoyar a la pequeña y mediana empresa, que es la que está generando hoy empleo el 80%, y eso para eso se requiere crédito a bajos intereses y largo plazo. Eso implica, Gustavo, fortalecer la banca pública, darle un fondo suficiente. Eso se consigue ¿cómo? Cobrando los impuestos a los grandes evasores, combatiendo la corrupción, haciendo que Ban Ecuador efectivamente deje de ser un sitio de trámites, trámites y trámites que al final del día traban la posibilidad de que la gente acceda a un crédito. Involucrando al Banco del IES, que es el mayor banco nacional, para que preste un servicio con créditos productivos y así, de alguna manera, obligar a la banca privada a bajar las tasas de interés. Es obvio que nosotros necesitamos, como sociedad ecuatoriana, dar condiciones para que haya empleo, pero un empleo digno, sin flexibilización laboral, donde podamos los ecuatorianos sobrevivir con salarios dignos. En visión de aquello, por supuesto, necesitamos un gobierno que tenga prioridades absolutamente claras: educación, salud. Hay que invertir, no queremos recortes como los que ocurrieron en las universidades, lo que ocurrieron la educación media, casi $1.000 millones, o en el tema de salud. Necesitamos que el Estado ecuatoriano cumpla en primer lugar con la deuda con su pueblo. Educación, salud, para los ecuatorianos, seguridad, etcétera, requieren de fondos del Estado. Ustedes tienen también en su propuesta, sin embargo, bajar algunos impuestos. Entre ellos, entendemos que la propuesta es bajar el IVA en dos puntos. También acaba de señalar usted que derogarán aquellas reformas que se hicieron para el servicio de rentas internas, calificando a profesionales y a pequeños empresarios como microempresarios e imponiéndoles un 2% de impuestos sobre sus ingresos. ¿Cómo van a solventar ustedes ese enorme déficit que tiene el país? $7.000 millones con el que cerró aproximadamente el año 2020, otros 3.000 millones que desde el oficialismo se dice habrá en el 2021. Hay otros economistas que hablan de que será el doble, unos 6.000 millones. ¿De qué manera van a alimentar los fondos del Estado para justamente dar sostenibilidad a la serie de servicios básicos que requiere la población? En primer lugar, Gustavo, tenemos que hacer que el servicio de rentas internas cumpla con su papel. Es muy eficiente para clausurar los pequeños negocios por algún problema de facturación, pero se hacen de la vista gorda con los grandes evasores. Según la CEPAL, son $7.000 millones que no se cobran en impuesto a la renta cada año en este país. Ahí está la plata. Es una cifra similar a la que nos ofrece, entre comillas, muy generosamente el Fondo Monetario. El otro rubro, no menos importante, es el tema del combate a la corrupción. Según la ONU, en este país, por los sobreprecios, las coimas, en la contratación pública, se están perdiendo entre 4 y 5 mil millones de dólares. Si con Yacu Pérez inauguramos la honestidad, esos dineros, casi 4.000 o 5.000 millones de dólares que nos ahorraremos en la corrupción, se pueden y se deben invertir en educación, en salud y, por supuesto, en producción. Pero adicionalmente, si es necesario, vamos a auditar el tema de la deuda externa, porque si hay deuda ilegítima, estamos hablando, por ejemplo, de la preventa petrolera con China, según la Constitución no debemos sino declararla ilegítima y no se paga. Y la deuda legítima hay que renegociarla, porque primero está la vida, la producción, la educación del pueblo ecuatoriano. Creo que el país está en terapia intensiva y el próximo gobierno, el de Yacu Pérez, debe tener claridad en las prioridades. Se trata de poner al centro el interés de las familias ecuatorianas y, en segundo lugar, habrá que negociar con los tenedores privados de la deuda, con China y con el propio Fondo Monetario Internacional, pero jamás bajo condiciones de sacrificar a las familias ecuatorianas. Estas cifras que usted menciona, por ejemplo, en el tema de impuestos sin recaudar, usted sabe que buena parte de esto, usted ha dado una cifra de más de $7.000 millones, buena parte de estos son escudos fiscales que la propia legislación ecuatoriana provee y llega a ciertos límites en los cuales el tema se hace discutible y se convierten en litigios con el Estado. La política de este gobierno y también de pasados gobiernos con esta parte de los impuestos ha sido pensar más bien en amnistías tributarias, en esa teoría de el lobo un pelo, de perdonar intereses, de perdonar la mora de los empresarios y de recoger algo para el Estado. Cuéntenos por qué entendemos
¿Está usted en contra de estos mecanismos que han utilizado gobiernos y han permitido recuperar algo para las arcas estatales en lugar de que permanezcan en estos eternos litigios esperando la lentitud de las autoridades de justicia en Ecuador, del sector judicial para resolverlas? Gustavo, usted tiene razón. Ha habido tres perdones, tres remisiones de intereses de los grandes deudores. Y paradójicamente ahí vemos cómo están de la mano el correísmo, porque fueron dos en el periodo de Rafael Correa, y Lazo, que con sus votos permitió esta última ley en el tiempo de Moreno. Estamos hablando de cerca de 4.000 millones que se les perdonó graciosamente, mientras al pueblo ecuatoriano, cuando se atrasa una letra, evidentemente está en la central de riesgos, el famoso cuando se da la luz nos cortan el Estado ecuatoriano. Pero está bien, tenemos que revisar esos famosos escudos fiscales que permiten. Otro elemento clave es que evidentemente quien evade los impuestos no es la gente de a pie, el pequeño comerciante, el empresario mediano. Estamos hablando de los grandes grupos monopólicos. Pero adicionalmente nosotros planteamos una reforma tributaria bajo el principio de que el más tiene, más debe contribuir al desarrollo nacional. Y planteamos un impuesto a las grandes fortunas del 2% apenas. Es decir, las grandes fortunas de este país van a quedarse con el 98% de sus ganancias, pero van a aportar. Hemos calculado que eso rendiría 1.500 millones de dólares precisamente para el crédito productivo, porque necesitamos sumar, como dicen algunos, el hombro en función de darle liquidez a la economía ecuatoriana. Entonces, los que más tienen deben aportar de manera, digamos, inmediata. Los banqueros, Gustavo, se queja su banca de que han ganado el último 30, han ganado. Mientras la mayoría de los ecuatorianos hemos perdido los ingresos, cientos de miles han sido despedidos, los salarios están congelados. Los banqueros se quejan porque solo han ganado 234 millones. Claro, venían ganando 500 y hasta 600 millones. Pues bien, llegó la hora que estos sectores a los cuales no les afecta la crisis deban contribuir precisamente al desarrollo nacional. ¿A qué califica usted una gran fortuna? ¿Cuáles son las grandes fortunas de Ecuador? En una estructura de país como lo que tenemos, me imagino que habrá muy pocos millonarios en el sentido de la palabra. Si vamos al catastro de empresas, estamos hablando de no más de 200 empresas, quizás 300 grupos monopólicos, ganancias, perdón, Gustavo, entre 50, 100 y 200 millones al año. A eso nos referimos. Por supuesto, la pequeña empresa, la mediana, incluso la grande, que está generando empleo, no es a la que debemos cargar en la mano, sino a estos grandes monopolios. Estamos hablando de las telefónicas transnacionales, de los bancos, estamos hablando de las petroleras que hacen negocios en este país y, por supuesto, de los monopolios en el tema de la comercialización. Son los que deberían tributar en función de las inmensas riquezas que tienen a costa del pueblo ecuatoriano. Pero, ¿qué referente tendrán ustedes? ¿Será los activos fijos? ¿Será la rentabilidad que tiene la empresa? ¿De qué manera van ustedes a cobrar los impuestos de una forma selectiva, diferenciada? Bueno, hay que ver, Gustavo, primero el debate es si hacemos un impuesto extraordinario, dadas las condiciones. En varios países del mundo se ha planteado este como un impuesto extraordinario. Y si vamos de ahí, podríamos ubicar precisamente el tema de las ganancias. Cuando yo hablaba de empresas que tienen 50, 100, 200 millones de ganancias al año, estamos hablando de empresas a las cuales la crisis no les ha tocado, han ganado. Por supuesto, eso implica tener un sistema de rentas internos que no se venda al mejor postor, que ubique las dobles contabilidades y ubique precisamente quien debe pagar los impuestos. ¿Qué piensa usted en temas de competitividad? Ecuador con su economía dolarizada, que entendemos ustedes no piensan cambiar el sistema monetario, tiene serias dificultades para competir en términos comerciales o de exportaciones con otros países. El dólar está viviendo su propio fenómeno que afecta también a Ecuador.
con estos impuestos extras selectivos para las grandes empresas, posiblemente van a poner en aprietos a muchas de ellas en términos de competitividad. ¿Usted cree, Gustavo, que con el 2% de sus grandes fortunas van a quebrar esas empresas? Bueno, Ellos tienen no es mi experticia la ingentes economía, pero me ganancias. imagino que les afectará ese 2% extra a impuestos que tienen ya una estructura bastante grande en el país. Se ha dicho que Ecuador está por encima del promedio en términos de presión tributaria en Latinoamérica. Gustavo, yo creo que el tema es ubicar un tema de redistribución equitativa de la riqueza. 2% a esas empresas es realmente de lobo un pelo. Obviamente entendemos que hay quienes quieren seguir ganando, ganando y ganando, pero así no se construye justicia social, porque seguirá la inequidad. Si no logramos inyectar liquidez a la economía ecuatoriana, generar puentes de trabajo, tener una visión para reactivar la economía, obviamente no solamente la población, sino esas empresas van a tener dificultades. Hay negocios muy rentables, Gustavo. El tema de la telefonía, de paso, el Internet. Se está negociando el 5G, por ejemplo. Son empresas extremadamente rentables y de los cuales tenemos un pésimo servicio y la tarifa más alta de América Latina y de la región entera. Son cosas que debemos revisar. Hoy mismo, el gobierno de Lenín Moreno, que está en su salida en las últimas semanas, está anunciando que va a vender buena parte de los sectores estratégicos, con el nombre que le den, monetización, concesión. El tema es que quieren privatizar los sectores estratégicos, llevarse la carne y dejarnos el hueso. En el caso de CNT, por ejemplo, están hablando de concesionar las torres, lo cual son elementos estratégicos a la hora del negocio de la 5G que está por negociarse. Pero Quieren entregar el ha campo visto petrolero en Sacha. usted, sociólogo atarihuana, los libros, los balances del estado de situación de CNT en los últimos años? Por supuesto, Gustavo, además forma parte de ese pan perverso de los neoliberales. Ahora dicen que no saben cuánto gana, etcétera. Hace pocos años nos hablaban de activos sobre los 6.000 millones de dólares y de ganancias mal manejadas y todo de 200 millones. Ahora dicen que no hay libros, etcétera. Pero la empresa telefónica es el negocio más lucrativo del mundo y el segundo es la empresa telefónica mal manejada. En todo caso, nosotros vamos a defender el patrimonio nacional. No estamos de acuerdo que el campo petrolero Sacha, que es la joya de la corona, que rinde 70.000 barriles diarios, que tiene reservas probadas todavía, le entreguen a sectores privados. ¿A cambio de qué? Que entreguen las refinerías, las hidroeléctricas. No, señores. Nosotros vamos a defender el patrimonio de los ecuatorianos. Y nos preguntamos, ¿por qué a última hora estos negociados? Vamos a fiscalizarlo. Seguramente habrá jugosas comisiones, porque quieren, reitero, llevarse la carne y dejar el hueso al pueblo ecuatoriano. Ahora, tomemos el tema de Sacha. Hemos conversado con otros expertos en economía en Ecuador y ellos señalan que Sacha requiere al momento de inversiones realmente millonarias que no las tiene el Estado ecuatoriano y que el Estado ecuatoriano bien podría concesionar Sacha y obtener mejores réditos. ¿Está seguro usted de que Sacha debe mantenerse bajo control estatal? Por supuesto, Gustavo, esa es la vieja cantaleta de los neoliberales, que nos dicen que no pueden ser administrados los bienes por el Estado ecuatoriano y que se requiere inversión. ¿Qué ha dicho Mauricio Pozo? Que nos van a dar 1.000 millones de dólares como un adelanto. ¿Y concesionarlo por qué? ¿Por 20, por 50 años? Estamos hablando precisamente de vender la gallina de los huevos de oro. Los ecuatorianos debemos estar atentos, porque en estos negocios, Gustavo, estamos hablando del futuro de nuestras generaciones. Es el patrimonio de los ecuatorianos. Obviamente, se trata, como nos vendieron en los años 90, la privatización como la panacea. Y lo que hemos visto es corrupción, corrupción y corrupción. Imagino que igual posición tiene usted sobre los proyectos de monetización que implican las hidroeléctricas, por lo menos Coca-Cola y Sopladora, que han sido objeto o propósito del gobierno también en estos planes que el gobierno denomina de monetización. Por supuesto, es que la trampa es esa, Gustavo. Son negocios que bien manejados son rentables y a largo plazo de los ecuatorianos. Pero si ahora se monetiza,
significa que van a entregar y quién va a lucrar, quién va a sacar el negocio. Son intereses privados y fundamentalmente extranjeros. Hoy, a estas alturas, con un gobierno, digamos, adecuado, popular, ¿qué va a ser el de Yacu Pérez? Obviamente, estas centrales estarían a beneficio del pueblo. Podríamos bajar, a propósito de la competitividad, la tarifa del kilovatio hora, por ejemplo. Podríamos exportar en mayores niveles electricidad a los países vecinos. Pero claro, como no les interesa, obviamente nos están, digamos, desprestigiando a las entidades públicas para luego venderlas a precio de gallina enferma. En materia de educación, es un área en la cual su partido, Unidad Popular, antes el Movimiento Popular Democrático, han tenido una especie de hegemonía en lo que es la dirección de los gremios de maestros, la Unión Nacional de Educadores. Pero el problema actual no implica solamente sector medio y sector primario de la educación. Hay una fuerte crisis también en la educación superior. Hemos visto en el último periodo de 5 años reducirse significativamente los presupuestos y aparentemente esa es la línea, a más de este tema de la pandemia que ha obligado a la teleeducación, dejando fuera del sector educativo a importantes sectores que no tienen el nivel económico o a veces la posición geográfica en el país para beneficiarse de las modernas tecnologías. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cuál es el presupuesto que destinarían en materia de educación que se canalizaría, entendemos, a través de cambios en la legislación? Gustavo, nosotros hemos estado siempre en defensa de la educación. Yo personalmente, junto a Jorge Escala, Marta Roldós, participé en la redacción de los textos constitucionales de Montecristi sobre el capítulo de educación. Ahí está consagrado la concepción respecto a la educación como un derecho y como una obligación inexcusable del Estado respecto a la gratuidad, al presupuesto, etcétera. Lamentablemente, el gobierno de Correa y luego el de Moreno, tanto en las leyes orgánicas como en la política pública, se han hecho a un lado de los preceptos constitucionales. Se requiere, en primer lugar, un gobierno que entienda que invertir en educación es sembrar futuro. Educación y salud son la prioridad número uno de cualquier gobierno. En la crisis económica que estemos, no se puede dejar de invertir en la salud y en la educación. Punto uno. Punto dos, necesitamos una nueva ley de educación intercultural. Primero, para tener un marco jurídico que nos permita reabrir las escuelas cerradas en el campo. Tener por obligación legal que el Estado garantice que ningún niño, ninguna niña se quede sin internet, digamos, sin educación porque no tiene acceso al Internet. Esa debe ser una obligación del Estado. Y algo fundamental en la educación, usted lo ha dicho, los maestros y maestras. Vamos a defender la dignidad y los derechos del magisterio ecuatoriano. Un salario justo, pagado a tiempo. Y vamos a plantear nombramiento definitivo para 40,000 maestros y maestras que hoy tienen apenas contrato ocasional durante una década, lo cual, además de generar zozobra en esos hogares, repercute en la calidad educativa. A nivel de educación superior, nosotros planteamos el libre ingreso a la universidad, que implica, primero, eliminar ese injusto, estandarizado examen de ingreso, pero segundo, porque es integral, un sistema mucho más democrático que permita la nivelación de los jóvenes que vienen de distintas realidades, por supuesto, pero fundamentalmente ampliar la oferta académica de la universidad pública. No está bien que la Universidad Central, la Universidad de Guayaquil o la de Cuenca oferten menos cupo que en la década de los 90, cuando la población ha aumentado. Gustavo, nos ha quedado absolutamente claro que necesitamos más y mejores profesionales durante la pandemia. Nos faltan especialistas médicos, científicos en biotecnología, ramas de la producción como el turismo, la agroindustria requieren profesionales y los jóvenes tienen el derecho a cumplir sus sueños. Es lo que dicen los padres de familia, quieren que sus hijos, sus hijas vayan a la universidad. Eso se resuelve con el presupuesto adecuado. La mitad de los docentes de las universidades públicas están contratados, no son de nombramiento. Eso es lo que debemos cambiar con una política integral. Reformas legales, por supuesto, pero también política pública desde el gobierno central con Yacu Pérez. Totalmente de acuerdo con la precariedad laboral que se ha instaurado en el ámbito de los maestros, tanto a nivel primario, medio y universitario, con esta figura de los contratos ocasionales. Pero, ¿de dónde va a salir el dinero, sociólogo a Tarihuana?
Contratar 40,000 maestros es un presupuesto bastante alto para el Estado, pues con los contratos formales tras un concurso, los beneficios sociales aumentan y el costo aumenta. Lo propio va para las universidades. Y usted propone adicionalmente el libre ingreso a las universidades del país que se encuentran con problemas presupuestarios gravísimos. La Universidad de Cuenca, por citarle un ejemplo, ha cerrado el año pasado con 1,5 millones de déficit y no ha podido pagar oportunamente a sus profesores. Si es que se decreta un libre ingreso a las universidades, esto va a significar una masificación, se tendrá que multiplicar las posibilidades educativas de las universidades. Nos preguntamos, ¿de dónde va a salir el dinero? Gustavo, usted lo ha dicho muy claramente, es una necesidad social. No podemos hacernos a un lado de la formación de las juventudes como profesionales. Obviamente se requiere mayor inversión estatal. Claro, el Fondo Monetario dice que es hacer un ajuste y el ministro Mauricio Pozo acaba de anunciar que va a recortar 3.000 millones, 1.000 de los cuales son educación. Eso es lo que vamos a cambiar. Un gobierno que tenga prioridades claras y la educación debe ser una de aquellas. Por ejemplo, estamos hablando que 1/3 del magisterio ecuatoriano, y fíjese usted, Gustavo, que nos faltan maestros por la cobertura, está precarizado y gana, usted lo ha dicho muy bien, $600 cuando debería estar ganando 800 de entrada si estuviera con nombramiento. Los maestros tienen derecho, como cualquier ser humano, como cualquier servidor público, a tener estabilidad, nombramiento. Eso es un derecho irrenunciable. Pero al final del día, si un maestro está bien pagado, tiene estabilidad, tiene nombramiento, eso repercute sin duda en la calidad educativa. Vamos nosotros a plantear con fuerza que la educación debe cumplir lo que dice la Constitución, al menos del 6% del Producto Interno Bruto. Ah, nos dirán de dónde. Bueno, cobremos los impuestos a los evasores, combatamos la corrupción y obviamente canalicemos. Es como ahora las vacunas, Gustavo. Mientras apenas traen 8.000 vacunas, compraron 8.000 armas para la policía. Esas son las cosas que debe cambiar. ¿Cuáles son las prioridades? Salud y educación para el pueblo. ¿Qué van a hacer sobre otro cáncer que afecta al Ecuador, el de la corrupción? Primero, establecer un endurecimiento de las penas para quien se apropia de los fondos del Estado vía corrupción. 40 años hemos dicho con Yacu Pérez debe ser la pena, porque no está bien que algunos corruptos les sentencien a 4 años, salen en 3 y van a disfrutar lo robado. Segundo, vamos a establecer reformas a la ley de contratación pública y de la Contraloría para que no haya esos vacíos o esas invitaciones de la ley, precisamente para que haya contratación a dedo a los amigos, agnados y cognados. Y obviamente vamos a ver cómo queda la ley de extinción de dominio. Vamos a ver qué dice el presidente Moreno, si le pone el ejecútese o la veta. Pero es un instrumento indispensable, porque el Estado debe poder recuperar esas fortunas que están a nombre de terceros, testaferros, cuentas en el exterior, que son fruto de la corrupción, y cada dólar que recuperemos debe ser invertida en educación y salud. El tiempo no nos da para mucho más, sociólogo Atariguana, pero cuéntenos algo ante la eventualidad de que Yacu Pérez efectivamente puede ingresar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta se convierta en presidente del Ecuador. Ustedes, como Unidad Popular, aspiran a cogobernar. Nosotros aspiramos que el pueblo esté en el gobierno. Nosotros vamos a hacer un equipo con Yacu en la asamblea, con hombres y mujeres que vamos a llegar con capacidad, propuesta, precisamente para dotar al gobierno popular de Yacu Pérez de las leyes para cumplir su oferta programática. Estamos seguros que Yacu va a estar en la segunda vuelta y es el único capaz de derrotar a Arauz y al correísmo, que es un proyecto autoritario y corrupto. Por eso es que estamos seguros de ese triunfo y el 7 de febrero cambiará la historia. Por primera vez, alguien del pueblo llegará a la presidencia de la República. Bien, queremos agradecerle por habernos permitido este diálogo al sociólogo Atariguana. Éxito en esa campaña que entendemos sigue dando los últimos pasos por el norte de la sierra y la costa norte del Ecuador. Declaraciones del sociólogo Giovanni Atariguana, candidato a asambleísta por las listas 2 de Unidad Popular. Nos vamos a una breve pausa.